Y así, Padre Dios, cuánto gozo nos da la presencia de tu Espíritu Santo. Cuánta paz llena nuestra alma, cuánto consuelo nos das, Señor, en nuestro corazón con tu presencia, Dios. No cabe duda que en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra por siempre y para siempre. Y esa presencia maravillosa la que estamos disfrutando en este momento, porque tú nos visitas, Señor, tú nos visitas. Tu grandeza, tu honor, tu gloria, tu majestad nunca te han estorbado para visitarnos, para estar con nosotros. Aleluya, aleluya, gracias. Gracias, Señor, gracias. Y en esta hora, Padre Celestial, rogamos que una vez más nos alimentes con tu palabra, que tu Espíritu Santo que está con nosotros esté guiando este mensaje, alimentándonos con tu palabra, enseñándonos, dándonos fe con tu palabra, alentándonos y fortaleciéndonos, Señor, con tu palabra. Convéncenos con tu palabra, convéncenos con tu palabra, Señor. Que tu Santo Espíritu sea quien esté guiando este mensaje. Que yo solamente sea un instrumento en tu mano. Manda a pasar un carbón encendido. Toma un carbón encendido de tu altar, Padre Dios, y pásalo por mis labios. Límpiame, Señor. Santifícame y úsame. Dame palabra y dame gracia para hablar tu palabra. Pero que sea tu Espíritu Santo el que esté con tu palabra llenando nuestras mentes, nuestros corazones. Nuestras bocas rebosen de tu palabra. Tu palabra se haga vida en nosotros. Todo lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús de Nazaret. Amén. Aleluya, gracias. Gracias, Padre. Y así vamos a disponernos todos a recibir la palabra de Dios. Y vamos a estar leyendo primeramente en la epístola de San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Es la epístola de San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 16. A los niños los van a atender allá afuera, en la sombrita. La hermana Gracie va a estar atendiendo a los niños para que así los papás puedan estar más tranquilos. Los niños, por favor, acompañen a la hermana Gracie, a la tía Gracie. Vayan allá afuera, los niños y las niñas también. Vayan. Samuelito, Lluvia, pueden salir allá con la tía Gracie. Colosenses 3:16. Elisa no. Y rogamos a Dios para que también sea el Espíritu Santo usando a nuestra hermana Gracie para que enseñe a los niños su palabra, los guíe en la luz de su verdad, y que los niños reciban esta palabra, esa guía, esa dirección del Espíritu Santo, aprendan a ser hijos de Dios en el nombre del Señor Jesús. Colosenses 3:16 es el texto que vamos a estar leyendo primeramente para este mensaje. Y lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, para la gloria del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La palabra de Cristo habite en ustedes en abundancia, en toda sabiduría, enseñándose y exhortándose los unos a los otros, con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia cantando en sus corazones al Señor. Y esta es palabra de Dios.
Y por esta palabra, Padre Dios, te damos gracias. Como siempre, gracias por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos por tu palabra, porque tu palabra es buena. Es buena. No, qué buena. Es muy buena. Es muy buena la palabra de Dios. Siéntense, por favor, pónganse cómodos. Alabado el nombre del Señor. No es la primera vez que tocamos este tema, pero es un tema muy importante. Es una invitación que el Espíritu Santo nos hace a todos para que consideremos la palabra de Cristo, la palabra del Evangelio, la palabra de Dios, la palabra que el Espíritu Santo habló también a través de sus siervos, para nosotros la iglesia, que la consideremos y que nos llenemos de ella. De hecho dice que habite dentro de nosotros, que la palabra de Cristo habite en ustedes en abundancia. ¿En qué? En abundancia. Que la lean mucho, que la entiendan mucho, que se llenen de la palabra de Dios, abundantemente la palabra de Dios. Pero dice que con sabiduría, que nos llenemos de la palabra de Dios con sabiduría, dice. Toda sabiduría. Y enseñándonos y exhortándonos con esa palabra de Dios los unos a los otros. Y cantando en nuestros corazones con gracia cantos e himnos espirituales. Aquí mismo el Espíritu Santo, al pedirnos que nos llenemos de la palabra de Dios, nos pide que la apliquemos. Que la apliquemos en favor de la gente que nos rodea, la gente con la que convivimos. Que nos enseñemos, que nos exhortemos, que nos consolemos, que nos guiemos unos a otros con sabiduría, con temor, de no dañarnos, de no ofendernos, con gracia. Y que esa palabra de Dios que llene nuestras vidas, que llene nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras almas, también nos dé la gracia para alabar a Dios, para cantar a Dios, para adorar a Dios, con canciones, con himnos, con salmos espirituales delante de nuestro Dios. O sea, que la palabra de Dios nos va a enseñar a nosotros primeramente, luego la vamos a usar para enseñar. Tú no puedes enseñar a una persona si no tienes el conocimiento para enseñarla. ¿Y quién te da el conocimiento? La palabra de Dios. Dios se ha dispuesto un pueblo, que somos nosotros la iglesia, pero Dios no puede tener un pueblo sin ley. No puede tener un pueblo que ande a la deriva. Y por eso, previo a la formación de la iglesia aquí en la tierra, nuestro Señor Jesucristo anduvo predicando el Evangelio, la palabra de Dios. Y ya que se formó la iglesia aquí en la tierra, el Espíritu Santo estuvo complementando todavía con las epístolas, con las cartas doctrinales, para que con esa palabra seamos enseñados, aprendamos, tengamos el conocimiento de Dios para saber qué hacer en cada asunto, en cada necesidad, en cada problema, en cada peligro por los cuales tenemos que pasar mientras estamos aquí en la tierra. No es nomás por nomás que el Espíritu Santo nos diga, llénense de la palabra de Dios, que viva abundantemente en ustedes. No, es porque la necesitamos.
es porque la palabra de Dios tiene un propósito. Es porque la palabra de Dios tiene poder. Tiene poder la palabra de Dios para crear, para producir o para destruir, según sea el caso. Tiene poder. Y por eso el Espíritu Santo nos dice que nos llenemos de la palabra de Dios. Que nos llenemos. Que abundantemente viva en nosotros. Cuando Dios sacó a la nación de Israel de la esclavitud de Egipto, una vez que los hizo llegar hasta el valle de Sinaí, ¿qué fue lo que hizo Dios? Él bajó a la cumbre del monte Sinaí, subió Moisés a estar con él. ¿Y qué fue lo que le dio Dios a Moisés para que compartiera con el pueblo? Su ley, su palabra. Y Dios declaró que su palabra contiene las riquezas de la gloria de Dios, riqueza de la gloria de Dios, que no es cualquier palabra. Porque si Dios se iba a constituir un pueblo, la nación de Israel, de la gente que había sacado de la esclavitud de Egipto, no podía ser un pueblo que anduviera a la deriva. Todos los pueblos se rigen por leyes, por reglamentos, por normas. Todos los pueblos. No hay un solo pueblo cuyo gobierno no les establezca leyes para decirles, pórtense así y no se porten así. Hagan esto y no hagan lo otro, etcétera, etcétera. También Dios, con la gran diferencia de que la ley de Dios es una ley divina, celestial, 100% aplicable en la vida del ser humano y que no es difícil de cumplir. Mientras que en algunas ocasiones, en algunos países, las leyes que imponen los gobernantes de pronto se ponen pesadas y no son fáciles de que el pueblo las cumpla, que las lleve. Y ahí surgen los problemas. La ley de Dios es perfecta. Es perfecta. Y lo declara la misma palabra. Que al simple, que al necio, que al torpe, que al ignorante, al sencillo, lo hace sabio. Hace sabio al sencillo. Hace sabio al ignorante. Hace sabio al torpe. Lo hace sabio. O sea, lo levanta. Le da un estatus, una posición de conocimiento, de riqueza espiritual, que lo eleva más allá de este terreno físico en el cual habitamos. Porque el propósito de Dios con su ley, con su palabra, no es que nos quedemos aquí en la tierra así como estamos ahorita, sino que estemos en su gloria. Si bien sus propósitos eternos son en una tierra donde Él también estará, pero llena de la gloria de Dios. Bien. ¿Por qué tenemos que llenarnos de la palabra de Dios? Porque hay poder en la palabra de Dios. Hay poder, mucho poder en la palabra de Dios. Y porque nos enseña. Es útil para enseñarnos, para guiarnos, para exhortarnos, para corregirnos, para instruirnos en todo lo que es justo, en todo lo que es agradable delante de nuestro Dios. Y vamos a ver en la epístola a los Romanos capítulo 10 versículo 17. Romanos capítulo 10 versículo 17. ¿Qué hace la palabra de Dios en nosotros? ¿Qué ventaja vamos a tener con llenarnos de la palabra de Dios? Romanos 10, 17. Luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Primer beneficio de que te llenes de la palabra de Dios: vas a tener fe. Vas a tener fe. ¿Cuál es el problema de la cristiandad? La falta de fe. ¿Cuál fue la duda que manifestó nuestro Señor Jesucristo hablando a sus seguidores? Cuando venga el Hijo del Hombre aquí a la tierra, ¿hallará fe?
como diciendo, no veo que la procuren, no veo que la busquen, no veo que la vivan, no veo que la alimenten, no veo que se interesen en crecer en fe. Y esa inquietud del Señor Jesucristo, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, muestra de una manera prácticamente profética que son muy pocos los que va a encontrar en fe. Y ya dijimos hace unos cultos pasados que en el arrebatamiento se van a ir los miembros de la iglesia que viven en fe. En fe. Y esa fe los mueve a obedecer la palabra de Dios, a creer a Dios, a confiar en Dios, a vivir en santidad, a vivir en paz los unos con los otros. Vivir en fe. Entonces, cuando tú te llenas de la palabra de Dios, la lees, la oyes, mañana, tarde, noche, acuérdate que dice que viva en ti abundantemente. No se trata de que cumplas con un requisito de que una vez al día, 15 minutos, leas la palabra de Dios y ya cumpliste. Si eso te llena, si eso te satisface, piensa si tu comida física, una vez al día, fueran solo 250 gramos de alimento, y eso va a ser todo en todo el día. Muy pronto vas a estar muy desnutrido, te vas a enfermar y vas a morir por falta de alimento. Si tú te alimentas de la palabra de Dios, muy poquito cada día, o como muchos cristianos, que la Biblia se les queda ahí guardada y no la sacan, más que cuando vienen al culto y para leer los textos del mensaje. Pues ¿de qué se están alimentando? Cuando la gente ayuna, son buenos, son importantes. Bueno, vamos para allá. Eso es otra cosa. Ahorita vamos a ver el caso de Jesús en Mateo capítulo 4. Pero hablando de forma normal, en forma normal, cualquier persona que se alimenta poquito físicamente hablando, se va a desnutrir, se va a enfermar, se va a morir por falta de alimento físico. La palabra de Dios es alimento espiritual. Es alimento. Y si tú comes poquita palabra de Dios al día, o ni la pruebas en todo el día, y así pasan días, espiritualmente vas a estar desnutrido, débil, enfermo. No vas a poder enfrentar tantas cosas que hay que enfrentar. El que está desnutrido físicamente no puede trabajar porque no tiene fuerzas, está débil. El que está desnutrido espiritualmente no puede trabajar en su lucha contra su carne, contra el mundo, contra Satanás. No puede trabajar, está débil, no tiene fuerzas espirituales porque no está alimentado. La fe viene por la palabra de Dios. Y aquí nos dice que viene por oír palabra de Dios, por oír palabra de Dios. Ya hemos aclarado que en los tiempos en que se escribió esta epístola, no había facilidad para que cada cristiano tuviese ejemplares de la palabra de Dios. El evangelio apenas se estaba escribiendo y lo que tenían eran los rollos del Antiguo Testamento, de la ley. Y muy pocas personas, solamente los ricos podían tener ejemplares. Así es que no era fácil. Pero ¿qué sucedía? En las sinagogas, y luego ya los apóstoles y los discípulos del Señor Jesucristo predicaban la palabra, hablaban la palabra, de tal manera que la única manera de alimentarse de palabra de Dios era oyendo palabra de Dios, porque no tenían en qué leer palabra de Dios. Ahora nosotros tenemos Biblias. En tu casa puede haber 1, 2, 3 Biblias o más.
Y a lo mejor están desperdiciadas. Es como que tengas tu refrigerador lleno de comida y tú no estás comiendo, estás desperdiciando el alimento que está en tu refrigerador, en la alacena. Y así te vas a enfermar y así vas a morir. La fe viene por el oír la palabra de Dios. De tal manera que ahora que nosotros tenemos Biblias en abundancia, abundancia de palabra de Dios, es muy importante leer la palabra de Dios, leerla mucho, 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 para que se cumpla el propósito del Espíritu Santo, que la palabra de Dios viva abundantemente en ustedes. Mucha palabra de Dios, leer mucho la palabra de Dios. Y si la lees en voz alta, mucho que mejor, porque te va a entrar por los ojos y te va a entrar por los oídos. ¿Sí? La lees en voz alta, entra por los ojos y entra por los oídos. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entra doble. Alabado el nombre del Señor. Así que, sin fe es imposible agradar a Dios. Nuestra salvación es por fe. Y si no tenemos fe, estamos en grave riesgo de perder la salvación. Y si no tenemos fe, definitivamente no estamos agradando a Dios. Y nuestra vida va a transcurrir de una forma y otra, sorteando los peligros a los que nos enfrentamos cada día, pero cayendo, vencidos una y otra vez por falta de fe. Porque la Escritura nos dice, esta es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe. Nuestra fe vence al mundo. Nuestra fe vence al pecado. Nuestra fe vence a Satanás. Nuestra fe vence cualquier peligro, cualquier mal, cualquier cosa que se levante contra nosotros para hacernos daño físicamente o espiritualmente. Es nuestra fe. Pero si no estamos alimentándonos de la palabra de Dios, y si la fe viene por la palabra de Dios, pues ¿cuál fe? Alabado el nombre del Señor. Así que para empezar, qué importante que nos llenemos de palabra de Dios, mañana, tarde y noche, para tener fe, porque la fe en nuestro Señor Jesucristo, en el Espíritu Santo, en nuestro Padre Celestial, nos da la confianza y la seguridad de nuestra salvación. Y ahí empieza nuestra salvación, en la fe. Desde ahí un motivo importantísimo por qué llenarnos de la palabra de Dios. En Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11, no vamos a leerlo, pero sí consideren la cita. Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11, nos dice que nuestro Señor Jesucristo, para iniciar su ministerio, primeramente el Espíritu Santo lo tomó y lo llevó al desierto para que enfrentara las tentaciones con el mismo Satanás. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Rey de la gloria, el Señor de toda la creación. ¿Quién vino a tentarlo? No vino cualquier espiritillo inmundo. No vino cualquier demonio. No vino cualquier representante del diablo en nombre de Satanás a tentarlo. No, el mismo Satanás, porque dijo, caray, la altura de este amerita que quien lo enfrente esté al nivel, esté a la altura. Uno de su tamaño. El mismo Satanás vino a tentar al Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches en el desierto. Decía mi esposa, ¿qué pasa con los que ayunan y no se mueren? Bueno, cuando tú dejas de comer alimento físico con un propósito espiritual y para agradar a Dios y para que Dios cumpla sus propósitos en ti, allí ya no obra la ley natural de que si no comes alimento físico te vas a desnutrir, te vas a enfermar, te vas a debilitar y te vas a morir. El ayuno, cuando tú haces ayunos consagrados a Dios, ayunar es dejar de comer, ¿no?
Ayunar es dejar de comer, ayunar es dejar de beber, ayunar es no meterle nada a nuestro cuerpo de lo que lo alimenta, de lo que lo nutre. Eso es ayunar. Si bien hay algunos tipos de ayunos, ¿verdad? Algunos ayunos que son nomás no comiendo nada, pero tomando agua, que de alguna forma nos ayuda. Algunos ayunos hasta las 2 de la tarde, o hasta las 6 de la tarde, o todo el día, un día sí, un día no, etcétera, etcétera. Ahí Dios te va dando la dirección, dependiendo de tu condición física también, para que tus ayunos sean de acuerdo con tu capacidad. Pero siempre cuando tú ayunas, consagrando a Dios esos ayunos, ahí empieza a obrar algo sobrenatural. Algo sobrenatural. Donde ya la falta de alimento no te va a debilitar, no te va a desnutrir, no te vas a enfermar. Porque como tú estás en la presencia de Dios ayunando, es Dios cumpliendo lo que nos dice en el Salmo 103, versículo 5, que Dios es el que sacia de bien nuestra boca. Dios sacia de bien nuestra boca. Entonces, cuando tú ayunas para Dios con propósitos espirituales, crecimiento espiritual, Dios se encarga de que no te debilites físicamente, que no te enfermes físicamente, que te fortalezcas, que te mantengas con tu hemoglobina al 100%. No digo nivel 100 porque la hemoglobina creo que, no sé si lo más que llegas ¿a qué será? ¿Al 14, al 16? ¿16 de hemoglobina? Bueno, al máximo. Pues cuando tú ayunas para el Señor, tu hemoglobina no se baja, se mantiene. Tenemos pruebas de eso, pruebas de laboratorio. No se baja tu hemoglobina, no se bajan tus plaquetas, no se baja tu capacidad cerebral, tu razonamiento. No disminuye, porque estás ayunando para Dios y Dios te está fortaleciendo. Jesús hizo un ayuno de 40 días y 40 noches, sin alimento, sin agua, sin nada. Y no se murió. Ayunó. Porque sabía que tenía que empezar su ministerio, que era tremendo. Lo hizo en preparación para su ministerio, que era redimir a toda la humanidad. Y luego, porque para empezar, al término de los 40 días de ayuno y de oración, tenía que enfrentarse al mismo Satanás, para ser tentado por Satanás. Así que 40 días, 40 noches, él tenía mucha hambre, claro que tenía hambre, pero estaba fortalecido por el mismo Espíritu de Dios que sostenía su vida, su salud, su fortaleza física. Llega Satanás y le dice: se ve que tienes mucha hambre. Oye Jesús, ¿cómo aguantas? ¿Cómo aguantaste 40 días y 40 noches y no has comido nada? Pero yo te veo que tienes hambre. Sé que tienes mucha hambre. Oye, pero tú eres Dios. Mira, ahí están esas piedras. Mándales que se conviertan en pan y cómetelas. Ya es justo. Ya ayunaste 40 días, 40 noches. Ya no abuses del Padre, no abuses de Él. Sí, te ha sostenido tu vida, tu salud, tu hemoglobina, tu razonamiento, tu fortaleza cerebral, todo. Ya no abuses más. Ya ándale. Di que esas piedras se conviertan en pan y cómetelas. ¿Con qué se defendió Jesús? Con la palabra. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Segunda razón por qué tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, como nos dice el Espíritu Santo. Porque no solo de pan te alimentas tú, sino de la palabra de Dios que sale de su boca y que te alimenta espiritualmente, y esa fortaleza y alimento espiritual trascienden y se van también a alimentarte físicamente, a mantener tu cuerpo hidratado, fortalecido, alimentado, nutrido, porque la palabra de Dios lo está haciendo dentro de tu cuerpo. Y por eso Jesús, ¿y cómo venció Jesús a Satanás? Con la palabra. Y lo venció y ya lo dejó en paz por ese momento. Pero luego lo lleva a lo alto del templo y le dice: Jesús,
está escrito que si tú confías en el Padre Celestial, si tú te avientas desde esa altura hasta allá abajo, ángeles mandará para que te cachen allá abajo y que no te vayas a golpear con las piedras. Ángeles mandará. A ver, aviéntate. Quiero ver la gloria de Dios. Quiero ver la grandeza de tu Padre Celestial. Quiero ver cómo el Padre te honra, mandando sus ángeles que te cachen para que no te golpes, que no te mates al caer en esas piedras. Una vez más, Jesús, sabiendo que era Satanás tentándolo, ¿por qué tiene que ser Satanás el que te dé consejos? El que te diga cómo mostrar la gloria de Dios. ¿Por qué tiene que ser Satanás? Cuando para eso tenemos al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. ¿Por qué tiene que ser tu carne la que te guíe, la que te aconseje para hacer cosas o dejar de hacer cosas, pretendiendo de esa manera ver la gloria de Dios? Jesús le dijo: no debes tentar al Señor tu Dios. No lo tientes, no lo pruebes, no lo pongas a prueba. ¿Sabes que Él es lleno de gloria, de majestad y de poder? ¿Sabes que Él puede hacer eso? No le pidas una demostración, porque no hay ninguna necesidad de ello. Si hubiera la necesidad, si alguien me aventara en este momento de aquí, sin yo querer que me avienten, y me avientan, ten la seguridad que el Padre manda a sus ángeles para que me cachen ahí abajo y no me hago daño. Pero yo no voy a provocar esa prueba. Yo no voy a hacerlo tentando a Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Cuida que tu carne, que tu naturaleza humana no pruebe a Dios. No quieras probar a Dios. No quieras hacer demostraciones de Dios para quedar bien tú, físicamente hablando, humanamente hablando. Amén. Deja que Dios muestre su gloria cuando tenga que mostrarla, y la va a mostrar. Eso ten la seguridad. Así que no tentarás al Señor tu Dios. ¿Con qué se defendió Jesús en esta segunda tentación? Con la palabra. La palabra de Dios more abundantemente en ti, porque te va a ayudar a vencer las tentaciones que Satanás pone frente a ti. Y lo vas a vencer con la palabra. Tercera tentación. Lo lleva a un monte muy alto. Y desde ese monte podían ver prácticamente, Satanás se las ingenió para poder dominar todas las naciones de la tierra, todos sus habitantes. Satanás sabía que Jesús venía a la tierra con el propósito de salvar a la humanidad, de salvarlas. Y entonces el diablo le dijo: mira, Jesús, mira todos los reinos de la tierra y todos sus habitantes, te los voy a dar, porque son míos, me pertenecen. Si saben que toda la gente pecadora le pertenece a Satanás. Todos los pecadores le pertenecen a Satanás. Y en todas las naciones la mayoría de la gente son pecadores. Son pecadores. Y Satanás tiene el control, el dominio, la posesión de toda esa gente. ¿Cómo adquirió la posesión? Con engaños. Porque convenció a la gente de que le obedecieran, que hicieran su voluntad. Y se apropió de la voluntad de la gente. Y los tenía todos secuestrados. Tiene secuestrados a todos los pecadores. A todos los que se portan mal es porque Satanás los tiene secuestrados y los domina como títeres para que hagan su voluntad. Así que el diablo le dice a Jesús: mira, a todos te los daré. Son míos, me pertenecen. A todos te los daré. No tienes que morir en esa cruz sufriendo lo que sabes que vas a sufrir. Vienes por ellos, vienes a rescatarlos. Yo te los voy a regresar. Yo te los voy a entregar a todos. Nada más póstrate y adórame. ¿Cómo la ves? Satanás pidiendo adoración, como si él fuera el Dios de la gloria. Es que él siempre quiso ser el Dios de la gloria. Por eso se rebeló contra Dios.
porque él quería ser el Dios de la gloria. Por eso convenció a una tercera parte de los ángeles celestiales para que lo siguieran, que junto con él se amotinaran contra Dios y contra sus ángeles. Si solamente te postras y me adoras, te regreso a todos los pecadores del mundo que yo tengo secuestrados, te los doy. ¿Y cuál era la ventaja? ¿Cuál era la ventaja si Jesús venía a pagar un precio para rescatar a todos esos pecadores? Jesús no quería que se los regalaran, no quería que se los diera a Satanás así nomás. No, yo vengo a comprar la salvación de toda la humanidad. Voy a pagar un precio y voy a pagar el precio más alto, el precio más caro para rescatar a toda la humanidad. Te los voy a quitar, Satanás, los voy a rescatar. Voy a pagar el precio. Los tienes secuestrados, los tienes esclavizados, los tienes engañados, pero voy a pagar el precio. Voy a pagar el precio para rescatarlos. Y luego le dijo: solamente al Señor tu Dios adorarás. Yo no te voy a adorar a ti, Satanás. Qué triste que tantas personas religiosas sin darse cuenta adoran a Satanás, porque adoran las cosas que son del mundo, las cosas que son del diablo, las cosas que el mundo ofrece para engañarnos, para esclavizarnos. Y sin darnos cuenta, muchos cristianos en ocasiones estamos en adoración a Satanás a través de los medios que él nos presenta para que los aceptemos, que los hagamos parte de nuestra vida. Pero Jesús dijo: está escrito, solamente al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él le servirás. ¿Cómo venció Jesús las tentaciones de Satanás? Con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder, y cuando Jesús hablaba la palabra de Dios frente a Satanás, ten la seguridad que Satanás se sentía lastimado, se sentía herido, se sentía vencido. Claro que sí, porque la palabra de Dios es de Dios, y si tú se la entregas así, de golpe, con fe, con seguridad, a Satanás, le estás dando una espada, una estocada con la espada, porque está escrito que la palabra de Dios es la espada del Espíritu de Dios. Lo hieres, lo lastimas. Y Satanás se dio cuenta, dijo: no, este Jesús no lo puedo vencer, sabe mucha palabra de Dios. Oye, ¿cómo no ibas a saber? Él es la palabra. Jesús es el verbo, Jesús es la palabra. ¿Cómo no ibas a saber palabra de Dios? Él es la palabra. Por eso el Espíritu Santo nos dice que la palabra de Dios viva abundantemente en ustedes, con sabiduría, enseñándose, aconsejándose, guiándose, exhortándose unos a otros. Y también para que los guíe a cantar a Dios, a alabar a Dios, a adorar a Dios con cantos, con himnos, con salmos espirituales. Vamos a continuar la próxima semana. Este tema es muy importante. Es muy importante. No con solo pan físico vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que vamos a continuar la próxima semana, si Dios nos lo permite. No se pierdan la continuación, porque en la palabra de Dios está nuestra vida, nuestra salvación, y por eso siempre diremos que la palabra de Dios es buena. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias, Padre Dios, porque hasta aquí nos has dado el alimento de tu palabra que es riqueza, Señor, riqueza celestial, riqueza universal, que no se puede comprar con joyas, con oro, ni con plata, ni con perlas, ni piedras preciosas. Gracias por tu palabra, Dios. Te pedimos que hasta aquí tu Espíritu Santo
nos haya convencido de la necesidad de alimentarnos con tu palabra mañana, tarde, noche, a media mañana, a media tarde, a medianoche. Siempre estar alimentándonos con tu palabra, Señor. Siempre. Para que la palabra tuya, mi Dios, viva abundantemente dentro de nosotros, porque la necesitamos para nosotros mismos y en nuestra convivencia con los demás. Y en nuestra relación para contigo también, Señor. Danos gracia para amar tu palabra, para llenarnos de tu palabra, y que tu palabra haga en nosotros lo que tú quieres hacer. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Aleluya. Bien, entonces el próximo domingo continuaremos con el tema. Por lo pronto hoy, pues la iglesia local nos quedamos un ratito más para que terminemos lo que falta del culto. Despedimos a los hermanos que están a través de Facebook y en YouTube, no sin antes recordarles que continuamos con cultos en vivo los domingos a las 11 de la mañana y martes y jueves a las 6:30 de la tarde seguimos mandándoles cultos pregrabados que tienen la misma validez, la misma validez. Lo que hasta ahorita escucharon ustedes hoy de este tema aquí en vivo, si esto lo hubieran recibido grabado, exactamente igual, tiene la misma validez. Así que no menosprecien, no desperdicien la riqueza de los cultos que estamos mandándoles martes y jueves, como si no importaran. Es por nuestra salud espiritual, es por nuestra vida eterna. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y la iglesia local continuamos. Alabado el nombre del Señor.